Bueno, efectivamente, estamos hablando del tema de Santiago Maldonado, este joven de 28 años que está desaparecido justamente desde el 1 de agosto. Esto ocurrió luego de una trifulca, de un operativo de gendarmería en el noroeste de Chubut, en unas tierras que vienen en litigio de hace mucho tiempo. Recordemos que la comunidad mapuche que ha tomado posesión de estas tierras en marzo del año 2015, ocuparon lugares, tierras que pertenecen legalmente a Luciano Benetton. A ver, ¿pertenecen o no pertenecen? Esa es la gran discusión, ¿no? La discusión de fondo. ¿Son realmente de Benetton? ¿Son de los mapuches? Bueno, dentro de este contexto... Perdón, Benetton, la marca que conocemos todos. Sí, el diseñador de ropa italiano, bien, Luciano Benetton, que tiene un montón de tierras en la Patagonia que ha comprado desde hace muchos años atrás y que, bueno, ya ha entrado en conflicto permanente con la comunidad mapuche que, bueno, son obviamente habitantes originarios de esas tierras, tanto de la Patagonia norte argentina como de la Patagonia chilena también, ¿no? Bueno, dentro de ese contexto, de esa ocupación, que para algunos es ocupación, para otros no, el 1 de agosto la Gendarmería hace un operativo violento, un operativo donde se busca reprimir a la comunidad que tampoco es tan numerosa, ¿no? Se habla de aproximadamente 15, 20 personas, no más. Bueno, más de 100 gendarmes entran ese 1 de agosto, hay enfrentamientos, Santiago Maldonado, artesano que vive en el Bolsón, está ahí por una cuestión de solidaridad con la causa mapuche. Aparentemente, según testigos, es golpeado y subido a una camioneta de gendarmería. De ahí en más, no se supo nunca más nada de él. Bueno, en un país como el nuestro, que tiene una historia muy complicada respecto al tema de desaparición de personas, terrorismo de Estado, fuerza de seguridad, siempre bajo la lupa, siempre, más allá de lo que diga la ministra de Seguridad, yo creo que ahí es donde se equivoca. Me parece que salir a defender a Gendarmería antes de saber qué pasó, y es complicado, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos que estamos hablando. Lo primero que hay que hacer es investigar. A ver, gendarmes, ¿cuántos eran? 100, bueno, esos 100 se van a dejar en reserva, digamos, hasta que se investigue qué pasó. Creo yo que ese es el gran reclamo que se le hace a la ministra, que en una actuación, una sobreactuación, sale a defender a Gendarmería antes de saber realmente qué es lo que ocurrió, ¿no? Claro, no, y defiende además... lo hizo en el Senado incluso, se lo toma personal ya la situación ella, claro, Gendarmería depende de seguridad, por supuesto que tiene que responder, y además es Gendarmería quien está buscando a Santiago Maldonado. Bueno, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que el gobierno nacional, a través de Patricia Bullrich, le da tal respaldo a Gendarmería que no la parte de la investigación, como fuerza, ¿no? Es una cuestión bastante básica, si hay una fuerza involucrada en un hecho y se está investigando, lo lógico es que no investigue esa misma fuerza. Bueno, teniendo en cuenta todo este panorama, repetimos, hace 28 días que Maldonado está desaparecido, el fin de semana estalló en las redes sociales una pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? No hay un iniciador concreto ni específico de esta pregunta, pero lo cierto es que llegó a un nivel altísimo de presencia en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional y su estrategia de comunicación apunta muchísimo a las redes sociales, realmente este reclamo hizo ruido, llegó a la Casa Rosada e incluso muchos de los medios que son considerados hoy oficialistas, que están cerca del gobierno, debieron darle importancia al reclamo ciudadano sobre Santiago Maldonado. Hoy estamos viendo Ismael Serrano, por ejemplo, uno de los tantos famosos que se hizo eco del pedido de aparición del joven artesano, Frank Underwood, protagonista de House of Cards. No es la cuenta oficial. Una jugada marketinera de Netflix. No es la cuenta oficial, debemos aclararlo, pero bueno, la idea es transmitir el impacto que tuvo en las redes sociales y después en los medios de comunicación este reclamo, ¿no? Y el esquema era, a modo de ejemplo, me llamo Catalina, estoy en mi casa viendo tele, me pregunto a dónde estará o qué estará haciendo Santiago Maldonado. Ese era el esquema, ¿no? Tal cual, era decir el nombre, decir qué se estaba haciendo y preguntar por Santiago Maldonado. Hubo un antecedente de esta campaña entre comillas, preguntándole a la ministra Bullrich, donde miles de usuarios le preguntaban a la ministra si sabía dónde estaba Santiago Maldonado, ¿no? Bueno, para analizar un poco de esto, vamos a tomar contacto telefónico con Esteban Zunino. Él es doctor en Ciencias Sociales, es el director del Observatorio de Medios de la Universidad Juan Agustín Maza. Y realmente está haciendo un trabajo muy interesante sobre periodismo digital,
pautas de cobertura, agenda, etcétera, cuyos resultados lo vamos a ver en octubre, ¿no? de este primer trabajo del observatorio. Pero puntualmente yo quería consultarle a Esteban porque se trabajó el fin de semana respecto a esto, a cómo impactó la presencia en redes sociales de la pregunta sobre Santiago Maldonado en los medios de comunicación. Hola Esteban, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Bueno, quería consultarte, ¿cómo es este rebote en redes que terminó en los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido el hilo conductor de esta situación? Nosotros, bueno, como vos decías, lo que estamos haciendo es midiendo los principales diarios digitales de la provincia y del país, y lo que sí notamos que a partir de la propagación de la pregunta acerca de Santiago Maldonado en las redes sociales, los medios digitales más importantes del país han sextuplicado aproximadamente la cobertura respecto de lo que venía sucediendo en días previos. Estos casos, como vos decías, suelen darse. Las redes suelen ser cajas de resonancia de la discusión pública y es habitual que cuando un tema domina esa agenda virtual, esa importancia se traslada a los medios. Ahora bien, hasta ahí uno podría decir, bueno, eso es un saldo positivo, hay una movilización ciudadana en un espacio virtual que visibiliza un problema. Bien, hasta ahí no hay nada que decir. Lo que sí uno puede también advertir, sobre todo en las lecturas que estuvimos haciendo este fin de semana, incluso hoy, es que la sola presencia del tema en los medios no asegura de ningún modo calidad informativa en el tratamiento de ese tema, ¿no? Entonces, uno empieza a encontrar que además se empiezan a propagar desde algunos medios de comunicación estigmatizaciones a la figura de Santiago Maldonado, asociación de la figura del desaparecido con diferentes sectores políticos o financiamiento que corren el eje un poco de la discusión, porque aunque todas esas versiones fueran ciertas, nada justifica que Santiago Maldonado esté desaparecido y que se presuma, al menos hasta ahora, que la fuerza la última con la que había tenido contacto es una fuerza del Estado, no dependiente en este caso del manejo político del gobierno nacional. Bueno, tenemos que ir a las bases, ¿no? Como bien dijiste, nada justifica una persona, un ciudadano en un Estado de Derecho que no se sepa dónde está, ¿no? Y más teniendo en cuenta que la última vez que se lo vio fue en manos de Gendarmería, ¿no? Teniendo en cuenta esa situación, por ahí hay que explicar un poco las bases del reclamo. ¿Vos creés que tiene que ver esto de una situación tan básica que haya tenido tanta repercusión en las redes sociales y que haya atravesado diferentes personajes, ¿no? Desde famosos hasta personas comunes, incluso ideológicamente muy diferentes? Sí, claro que sí. A ver, el reclamo en redes sociales es potente y buena parte de la política hoy transita por las redes sociales. Lo que sí uno que disciplinarmente se pone a mirar estos temas no debe confundir nunca es a las redes sociales con la opinión pública, ¿no? Las redes sociales son lugares sumamente jerárquicos en donde se forman comunidades, es decir, que nosotros hayamos visto proliferar el reclamo por Santiago Maldonado no quiere decir de ningún modo que toda la sociedad haya levantado ese reclamo. Por lo general las redes sociales nos devuelven aquellas ideas con las que nosotros, o aquellos contenidos con los que nosotros solemos estar más de acuerdo, por lo cual esto del tratamiento a mí me parece importante, es decir, que Santiago Maldonado esté en las redes es una primera buena noticia. Ahora, ¿qué se está diciendo sobre Santiago Maldonado en las redes? También está polarizado tanto como está la sociedad respecto de este u otros temas, es decir, la sola presencia del tema en las redes y en los medios no asegura de ningún modo ni calidad informativa, ni que se cuenten con las fuentes necesarias, ni con la información necesaria que incluso, bueno, el gobierno no está dando. Perfecto. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo el análisis de esta situación, que más allá del caso puntual, tiene mucho que ver también con, como decías vos, redes sociales, medios de comunicación y en última instancia opinión pública. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, escuchábamos a Esteban Zunino, doctor en Ciencias Sociales y director del Observatorio de Medios de la Universidad Massa. Tenemos, por último, una placa que quería compartir con ustedes para que veamos el impacto que tuvo la pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? En Twitter, particularmente. Esto es del fin de semana, ¿no? Sí. Y esto lo publicó Luciano, un tuitero, especialista en redes sociales, que se me fue el nombre, ya se los voy a decir,
469.000 tweets el fin de semana, 100.000 cuentas. Luciano Galup, ahí está la fuente citada. Las estadísticas de la cobertura en redes sociales. Del impacto de la pregunta sobre Santiago Maldonado en Twitter puntualmente. 100.000 cuentas, 470.000 tweets, 62.9 millones de personas de alcance potencial, hablando del tema, es una barbaridad de gente, y 1,5 billones de impresiones, o sea, o me gusta, o retweet, o vista a un perfil que tiene que ver con Santiago Maldonado. Por ahí comparándolo con un tuit de índole política o de contenido noticioso, digamos, como para tomar relevancia, sobre todo una persona que no es asidua al Twitter, por ejemplo. Es un impacto monumental respecto a, por ejemplo, a ver, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene aproximadamente 4,5 millones de seguidores en Twitter. Un tuit de él puede tener 5.000, 6.000 retweets, ¿sí? Acá estamos hablando de 100.000 cuentas retuiteando sobre el mismo tema. O sea, es una cantidad pavorosa de gente intentando por lo menos hacerse escuchar respecto al tema de Santiago Maldonado. Bien, perfecto. Y en Facebook también incluso hubo mucha repercusión. En Facebook no tengo estadística, pero a ver, ¿cuál era el método? Era poner una placa de color y hacer la pregunta, la frase que decías vos, Cata, de soy tal, estoy haciendo tal cosa, ¿dónde está Santiago Maldonado? Muchísimas gracias, Cris. Gracias a ustedes. Perfecto.